escucho a vos. Vamos a hacer referencia, Meche, a lo que ha ocurrido en el Congreso, donde hubo una movilización de organizaciones y familiares de víctimas de abuso sexual infantil, en algunos casos víctimas directas de hechos que ocurrieron hace muchos años y que pidieron fundamentalmente que estos delitos no prescriban nunca. Bajo la consigna, el dolor no prescribe, ¿no? Hechos que ocurrieron durante la niñez y que con el paso del tiempo encuentran esa imposibilidad legal de poder tener un avance en la persecución penal. Aquí se plantea una discusión, sobre todo porque a partir del 2015 comenzó a entenderse el respeto al tiempo de la víctima como parte de un proceso en el que se da una real dimensión a quienes pasaron por esta situación. A ver, lo decimos en términos más claros. ¿Cuándo es el tiempo para poder denunciar? Y es muy difícil eso de saberlo. La víctima denuncia cuándo puede y cómo puede. A veces, recordemos que no es de manera directa que sea esa denuncia, a veces expresa situaciones que le permiten a alguien poder advertir que efectivamente estamos ante un hecho de abuso sexual. Los tiempos de la víctima tienen mucho que ver con los contextos, con los escenarios, a veces intentan decirlo y no son escuchadas, a veces son estigmatizadas. Para poder alcanzar ese momento en el que señalan lo que han debido sufrir, se requieren condiciones que no siempre son las mismas en todos los casos. Este debate comenzó hace un largo tiempo, primero digo, desde la faz pública, con los hechos de abuso sexual infantil en la Iglesia, cuando la institución, personas que representaban la institución, curas, sacerdotes, obispos, estaban sospechados de ser abusadores sexuales. En aquel momento se decía, bueno, transcurrieron mucho tiempo. No, el tiempo de la víctima debería impedir, el tiempo en el que puede denunciar, impedir situaciones de prescripción. Lamentablemente, la ley les ha impedido a muchas familias, personas que han sufrido estas situaciones, poder encontrar una respuesta. El paso del tiempo impidió que exista persecución penal para esos abusadores. Ahora, aquella instancia que se daba particularmente en la institución eclesiástica, después se tradujo en muchos otros ámbitos. En general, en una gran mayoría, los abusos sexuales infantiles ocurren en ámbitos cercanos a la víctima. Puede ser un padrastro, puede ser el propio padre, algún familiar, ámbitos institucionales, deportivos, religiosos. Por lo cual esto también complica la situación de poder denunciarlo. No es un ajeno, no es una persona extraña a la víctima en su mayoría. Son personas cercanas y esto condiciona mucho la posibilidad de denunciarlo. Por eso es que esta movilización que se dio en el Congreso plantea la imprescriptibilidad en todos los casos. Que cuando ocurre un abuso sexual infantil, la víctima, sea el momento en el que fuera, que va a denunciar, sea escuchada por la justicia. Esto va acompañado por otros procesos que tienen que ver con la formación de quienes deben receptar estas denuncias. Pensemos en lo que pasó con el caso Lucio, ¿no? Que también la ley Lucio avanza en estos casos. Es decir, formar a médicos, a docentes, a personas que puedan saber receptar y escuchar a las víctimas del abuso sexual. Y dejar de hablar, porque hoy precisamente ha habido un mega operativo a nivel nacional de pornografía infantil. Decir ese concepto está mal, ¿no? Y en muchos casos ha sido titular, porque no hay pornografía infantil, no existe la pornografía infantil. La pornografía infantil implica el consentimiento de quien participa y esto evidentemente no ocurre. Por eso se habla de abuso sexual infantil en todos los casos. En todos los casos. Bueno, aprender ese nuevo mecanismo de conceptualización, avanzar en la formación de quienes deben receptar denuncias y además plantear la idea de que nunca un delito ocurrido durante la infancia, durante la niñez, un abuso sexual, puede pensarse en la prescripción. Bueno, Mechi, parte de esta lectura y de este proyecto que esperan pueda ser debatido en el Congreso Nacional. Ojalá, un tema tan sensible. Claro, bueno porque ¿cómo exigir el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? Es Sobre todo cuando el abusador es tan cercano, a veces puede ser un familiar. Es muy difícil. Claro, es muy de cada uno, cómo lo vive, como vos decías, cómo se puede, cuando se puede. Es muy doloroso, muy doloroso. A veces se necesita una contención que naturalmente no está en el hogar. Por eso la necesidad de plantear que nunca un delito sexual ocurrido con niños o niñas pueda prescribir. Muchas gracias. A ustedes.